Hola, mi nombre es Yogi-san y estos son mis videos esotéricos. En este capítulo vamos a estudiar las principales funciones de la respiración y cómo respirar para tener una mejor salud. Los pulmones le proporcionan oxígeno a la sangre y ésta recorre todo nuestro cuerpo a través del sistema circulatorio, nutriendo a los órganos y recogiendo las impurezas que estos generan, para luego eliminarlas también a través de los pulmones. Todo esto está estudiado por la ciencia y es evidente que si no respiramos correctamente, cualquier parte de nuestro organismo puede verse afectada. Al respirar también obtenemos prana. Sin profundizar en el tema, diremos que es la energía universal que da vida a todas las cosas. Está en todo, en todas las cosas y en todas partes. En el aire se encuentra en un estado libre y es como lo obtenemos con mayor facilidad. En el ser humano es asimilado por el sistema nervioso y utilizado como energía nerviosa. Se acumula principalmente en el cerebro y en el plexo solar. Nuestros pensamientos, actos, esfuerzos de voluntad y movimientos físicos utilizan esta energía nerviosa, además de nuestros poderes ocultos. ¿Cómo respirar mejor?, se preguntarán ustedes. Lo primero que debemos tener en cuenta es hacerlo por la nariz, nunca por la boca. Esta vía tiene mecanismos para sacar el polvo y calentar el aire antes de que llegue a nuestros delicados pulmones. Al respirar por la nariz, también evitamos muchos resfríos y enfermedades que se transmiten por el aire. También debemos observar de qué forma respiramos. Existen básicamente 4. La respiración alta, la media, baja y completa. En la respiración alta movemos los hombros y las clavículas. Es la peor forma de respirar. La respiración media es la más utilizada. Consiste en mover el pecho y también es muy mala. La respiración baja consiste en mover el diafragma, el cual empuja todos los órganos de nuestro abdomen para dar lugar a los pulmones. Esta es la mejor forma de respirar de las 3, ya que realizamos poco esfuerzo, obtenemos una gran cantidad de aire y además estamos masajeando estos órganos. La mejor es la respiración completa. Consiste en utilizar todo el aparato respiratorio. De esta forma, ningún músculo, órgano o tejido se atrofia por desuso, y además podemos obtener la mayor cantidad de aire posible. Esta respiración comienza desde abajo, moviendo el diafragma y el abdomen, luego el pecho y finalmente las clavículas. Todo esto en un movimiento continuo. Cuando los pulmones están llenos, retenemos unos instantes el aire y luego lo soltamos, muy despacio, desde arriba hacia abajo. Necesitarás practicar un par de veces con tu propio cuerpo para poder comprenderla totalmente. Utilizando la respiración completa, no es necesario inhalar la máxima cantidad de aire posible todo el tiempo. Podemos inhalar la habitual y distribuirla en todos los pulmones. De todas formas, es muy recomendable tomar algunas respiraciones profundas todos los días, antes de meditar, por ejemplo. Recuerda hacerlo siempre por la nariz. Si deseas adquirir la respiración baja o la completa, lo único que debes hacer es practicarla de forma consciente unos minutos por día durante varios días. Es muy conveniente hacerlo antes de nuestras meditaciones diarias. También puedes practicar en el bus o caminando, por ejemplo. Todo lo que hemos hablado se encuentra en el libro Ciencia Hindú Yogi de la Respiración, de Yogi Ramacharaka, también conocido como. Los beneficios que obtendrás respirando de forma correcta son incalculables. Recuerda que el cuerpo es el templo del alma. En próximos capítulos hablaremos sobre la relajación y otros temas vinculados. Hasta entonces. Si te gustó este video, puedes dejarme un comentario, un me gusta, suscribirte, buscarme en Facebook o ver algún otro de mis videos. Muchas gracias.